lo que obligó al gobierno a buscar un programa de rescate bancario conocido como el FOBAPROA para absorber las deudas de los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. Los pasivos del FOBAPROA ascendieron a $552 millones por concepto de la cartera vencida que canjearon por pagarés del Banco de México. Hace también su aparición un clásico de la cinematografía, El paciente inglés, cinta británica dirigida por Anthony Minghella, que cuenta con las soberbias actuaciones de Ralph Fiennes, Kristen Scott Thomas, Juliette Binoche, Willem Dafoe, Naveen Andrew y Colin Firth. La película, basada en la novela homónima del escritor Michael Ondaatje, cuenta la historia de un hombre, Ralph Fiennes, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, que se convierte en paciente de Hannah, papel interpretado por Juliette Binoche, una enfermera franco-canadiense que le brinda sus atenciones en un monasterio italiano que sirve como refugio de los damnificados y nos mantiene atentos a la intriga por conocer su identidad y su pasado. Say you're sick. Otra película que robó reflectores en 1996 fue Jerry Maguire, en México, completada con el sobrenombre de Amor y Desafío, cinta dirigida por Cameron Crowe, que cuenta con las actuaciones de Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., Renée Zellweger, Kelly Preston y Jerry O'Connell. Help me! Help me, Rod. Help me! Help you. Help me. Tras el desastre de la campaña anterior y rumbo al ciclo futbolístico 96-97, el ingeniero José Abed decidió invertir en refuerzos de calidad. Por principio de cuentas, se dio la contratación del uruguayo Aníbal El Maño Ruiz como entrenador para el equipo camotero y estaría acompañado por dos exjugadores del equipo enfranjado, Guillermo Cosío y Eduardo Redgis, quienes se sumarían al proyecto como auxiliares, mientras que Hugo Fernández fue nombrado director deportivo. Sí, estuve con Hugo Fernández, estuve con Aníbal Ruiz. Luego llegó un uruguayo. Julio César González. Ajá, ese señor. Y Raúl Cárdenas al final. Al Maño lo traje yo. Dejo yo. Y él me dijo, quédese hasta diciembre. Usted se va en diciembre. Lo vine a buscar en diciembre. Vinieron antes, vinieron como en octubre por ahí a buscarme los japoneses. Y yo le dije que no, que yo tenía un compromiso hasta diciembre de quedarme para asesorar en lo que pudiera a él, fundamentalmente a ver, y con el Maño, que el Maño era amigo mío, ¿verdad? Entonces, para mí era el técnico ideal. ¿Por qué? Porque tiene buen carácter, es diferente a mí, por ejemplo, pero yo con más carácter y todo, pero él sabía manejar el grupo, un buen técnico. Buena persona, entonces me pareció que era ideal. Y bueno, fue a raíz de que yo en el Oviedo tenía contrato un año más, pero bueno, a través de Gisleno Medina, que fue el que se contactó con un amigo mío que había sido futbolista aquí en Atlante. Me ofrecieron primero el Atlante, luego no surgió el Atlante y bueno, Gisleno me dijo que la posibilidad era muy firme la de Puebla, ¿no? No, hombre, lógicamente cuando a ti te dicen que hay algún equipo interesado, o sea español o extranjero, pues bueno, lógicamente te intentas averiguar un poco, informarte de cómo está la situación en ese equipo y en esa ciudad o en ese país, ¿no? Entonces, bueno, ese año había marchado Emilio Butragueño, y bueno, contacté con él, sé que había una colonia grande importante de españoles en Puebla, una ciudad tranquila, muy bonita. Entonces, bueno, todo conllevó a que, bueno, la verdad que me hacía bastante ilusión poder ir a otro país a jugar. Y surgió lo que te digo, ¿no? Puebla en este caso, y bueno, creo que el idioma también me favorecía. Y bueno, fue por eso, ¿no?
El Puebla deja ir a Carlos Poblete, que partiría al fútbol de su país. Jesús Eduardo Córdoba y Nacho Palou recalcarían en el campeón Necaxa. Narciso Chicho Cuevas jugaría en el Pachuca. Richard Tavares, Nacho Rubalcaba y Pablo Rodríguez se irían al Correcaminos. Sergio Lira al Tampico y Rodrigo El Pony Ruiz se sumaría al proyecto de Toros Neza. Los refuerzos llegarían al equipo enfranjado encabezados por el español Carlos Muñoz Cobo, procedente del Real Oviedo de su país, donde se convirtió en uno de los goleadores históricos de la franquicia con sus 118 anotaciones en 274 partidos. Además, se dio la contratación del delantero mexicano Daniel El Travieso Guzmán, procedente de Santos, el brasileño Marco Antonio dos Santos Marquinho. También se sumaría al proyecto del Maño. Y de la legión extranjera, el defensa alemán Uwe Wolf, quien una temporada antes militó en el Necaxa. El primer compromiso que encara el Puebla de Aníbal Ruiz es la edición 40 de la Copa México, la última previo al resurgimiento del torneo con el nombre de Copa MX, y en la que de nueva cuenta participaron equipos de la Primera División A. El Puebla, que jugaría con el polémico color naranja en lugar del azul, solo sumó 12 puntos producto de 3 victorias, 3 empates y 1 derrota. Fue el tema de la franja naranja, pero ahora la usan también. O sea, la gente se convence por convencimiento, nada más. Yo creo en la franja azul, sinceramente, porque es la tradicional del Puebla. Pero a veces hay cambio. Eso era por la empresa. Era color naranja y le puso por la empresa porque no tenía sponsor. Entonces, ese dinero, me imagino que era puesto para el equipo. Pero era un hombre bueno, un hombre que se encariñó con el equipo. Que son las cosas, ¿no? Hoy ves a todos los equipos, ya salen con uniformes rosas, de diferentes colores, y yo ya no, en aquel entonces la gente se enojó, porque bueno, siempre los colores tradicionales de Puebla era el azul y blanco, ¿no? Y la gente se manifestó en el estadio, si recuerdo. Nosotros tuvimos, yo me tocó un par de entrevistas igual en Televisa, en TV Azteca, donde teníamos que ir y explicarle a la gente que no era un tema de nosotros los jugadores, ¿no? Que si tenían alguien que reclamar, pues eran las instancias más arriba, ¿no? Y el ingeniero pues estaba en todo su derecho como dueño de equipo, pues decir, ahora vamos a jugar con estos colores porque son los de mi empresa, ¿no? Color naranja. Sí, la verdad que tienes toda la razón del mundo, ¿no? Cuando llegaba allí a Puebla, la verdad que las expectativas del equipo no eran muy halagadoras, ¿no? Sobre todo porque, bueno, había una guerra interna en el sentido con Abed, el cambio de camiseta, iba a ser los ejecutivos. Bueno, la afición no estaba muy contento con ello, y la verdad que no estábamos jugando todo el equipo. Pues bueno, el hecho de intentar volver a traer a la gente al estadio, ¿no? Y sobre todo a través del juego y del equipo, pues bueno, que la afición tuviera fe en nosotros, ¿no? Porque yo creo que cuando llegamos nuestra ilusión era hacer lo mejor posible. Entonces, la verdad que al principio no fue nada fácil, ¿no? Por lo que te estoy contando, ¿no? Esa guerra que había entre directiva y aficionados, ¿no? El Puebla tomó camino al torneo Invierno 96, el primer torneo corto en la historia del fútbol mexicano, que se disputaría con 18 equipos, incluido el Pachuca, que regresaba al máximo circuito para tomar el sitio de los descendidos Tigres. El conjunto del Angelópolis fue enrolado en el sector 1 junto al Atlante, Toros Neza, Cruz Azul y Veracruz. La franja naranja arrancó la campaña recibiendo al Toluca en el Estadio Cuauhtémoc el 10 de agosto de 1996, y el encuentro se saldó con un triunfo por 2-1. Carlos Muñoz anotó en los primeros 3 partidos de la campaña, deslumbrando a propios y extraños, pues la conexión con el equipo había sido instantánea. Marcó en el triunfo 3-0 ante los Toros Neza junto a Uwe Wolf y Daniel Guzmán. Además, apareció en el 2-1 ante los Pumas en el Estadio Cuauhtémoc junto a Gilberto Jiménez. El Puebla se dio un empate 1-1 ante León en la fecha 4, donde anotó el Travieso Guzmán, y sumó victoria de 1-0 ante el América en la jornada 5 en el duelo disputado en el Estadio Cuauhtémoc. El 7 de septiembre de 1996, otra vez Carlos Muñoz, con un golazo ante Osvaldo Sánchez al minuto 86, dio el triunfo a los camoteros para continuar la racha invicta. Pues sí, mira, yo te digo, yo cuando llegué, bueno, mi sorpresa, yo llegué un poquito más tarde, yo ya llevaba algunos entrenamientos y tal, y bueno, me sorprendió mucho cuando llego, que empiezo a entrenar prácticamente enseguida. Creo que jugamos aquel año, era la Copa, se iniciaba un torneo que era de Copa, que nos tocó contra Zacatepec. Bueno, yo cuando vi al equipo dije, este equipo no es malo, o sea, este equipo no es
luego era la adaptación, ¿no? Yo veía que ese equipo, pues había grandes futbolistas, estaba, como tú dices, Pepe Soto, estaba Rabaida, estaba Ubegol, estaba Daniel Guzmán, estaba Almaguer, había muchísima gente con calidad, ¿no? Y bueno, yo creo que al final lo más importante fue que yo creo que éramos una unión. Ese equipo era como algo más que un equipo de fútbol, ¿no? Íbamos juntos, comíamos juntos mucho, las mujeres, era muy familiar. Yo creo que eso nos ayudó, y junto que bueno, el Maño también sacó lo bueno de cada futbolista, y yo creo que fue un año maravilloso, ¿no? Yo creo que de lo mejorcito. En seguridad empezamos cumpliendo. 1000 patrullas de inmediato. Incremento inmediato de las policías estatal y municipales. Porque un buen gobierno vence el problema de la inseguridad. Una gran lucha contra la delincuencia. En seguridad de inmediato empezamos cumpliendo. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro. En el CONALEP nos interesa tu futuro y las carreras técnicas son lo de hoy. Formamos profesionales técnico-bachiller altamente capacitados para cubrir las necesidades del sector productivo. Contamos con 308 planteles y ofrecemos 58 carreras, atendiendo a más de 300,000 alumnos de todo el país. Estamos comprometidos con la formación de técnicos y líderes de excelencia. CONALEP, Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. El equipo enfranjado sumaría empates 2-2 ante Morelia y 1-1 contra las Chivas en el Estadio Cuauhtémoc, donde se combinaron los jugadores sorpresa de la campaña, pues Carlos Muñoz marcó al minuto 10 para el Puebla y Gaby García aparecería para el empate del rebaño al 80. Ambos futbolistas mantuvieron la batalla por el campeonato de goleo prácticamente todo el torneo. La buena racha se cortó en la fecha 8 con la derrota ante el Cruz Azul por 3-1 y una semana después volverían a perder 1-0 ante Santos. Para la fecha 10, los camoteros recibieron a los Tecos de la Autónoma de Guadalajara y les recetaron un 5-2 en el Estadio Cuauhtémoc el 12 de octubre de 1996. Sergio Almaguer adelantó a los poblanos al minuto 16, Eustacio Rizzo empató para los Tecos al 40 y apareció Carlos Muñoz con 4 goles al 32, 79, 82 y 89 para decretar la goleada ante los tapatíos. El delantero ibérico se sumó a Ricardo Álvarez, Gustavo León, Silvio Fogel y Carlos Poblete como los únicos en marcar 4 tantos en un solo juego. El Puebla cerró la campaña con una derrota por 2-1 ante el Necaxa y el empate 2-2 ante el Atlas, donde el español Carlos Muñoz anotó 2 goles más que le permitieron ceñirse la corona de goleo con 15 anotaciones por encima de Lorenzo Sáez, Gaby García y Carlos Hermosillo, que sumaron 13 tantos. Por primera vez el Puebla tenía un campeón de goleo en la liga. Además, Daniel Guzmán sumó 11 dianas. Sí, ya te digo, yo creo que lo que viene a continuación de lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que fue un año maravilloso donde, bueno, uno tenía confianza, el equipo tenía confianza en mí, yo me sentía bien, a gusto, en la ciudad, con el equipo, fue todo rodado, ¿no? Yo creo que cuando algo lo sientes y te sientes satisfecho o orgulloso de lo que estás haciendo y las cosas y el equipo que teníamos, pues bueno, salió todo perfecto y efectivamente fui campeón de goleo. Por primera vez en el equipo no había habido nadie, pero bueno, yo creo que también fue un esfuerzo grande de todo el equipo, ¿no? Yo creo que metí 16 goles, pero yo creo que bueno, el trabajo del equipo fue fundamental. El equipo camotero se metió a la fiesta grande como segundo lugar de grupo y cuarto general. Sumó 31 puntos, producto de 9 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Además, se calificaron el líder general Atlante con 38 unidades, Necaxa, Chivas, Toluca y Santos de manera directa. También avanzaron Toros Neza y el Atlas por la vía de la repesca, dejando fuera a León y Monterrey respectivamente. Con Aníbal Ruiz, fíjate que yo ya lo conocía desde Guadalajara, él cuando dirigía en UDG. Nos juntamos varias veces y desde ahí su metodología y sus ideas de jugar al fútbol, cuando llegó acá, pues yo ya lo conocía, nos conocíamos,
y no fue difícil porque realmente cuando, digo, yo aquí ya traía un bagaje importante, los que estábamos aquí ya traíamos un bagaje de varios años como profesional, entonces te adecuas a un sistema de trabajo que no era, pues no era desconocido, ¿no? Era hacer una zona, jugar en zona. El Puebla de la Franja se topó con el Toluca en la liguilla y el duelo de ida se realizó el 4 de diciembre de 1996 en la Bombonera. David Rangel puso en ventaja a los Diablos al minuto 45 y un autogol de Omar Blanco dio vida al equipo camotero al minuto 47 y un tanto de Marcos dos Santos, Marquiño, al 72 dio el triunfo a los camoteros que tenían una buena ventaja. La vuelta se realizó el 7 de diciembre en el Estadio Cuauhtémoc y los poblanos cerraron la puerta y con una gran actuación del uruguayo Gerardo Rabagda terminaron 0-0, suficiente con la ida para avanzar a las semifinales. En las semifinales el Puebla se midió al bicampeón Necaxa de Manolo Lapuente. El juego de ida se disputó el 11 de diciembre en la cancha del Estadio Azteca. Los Rayos tomaron la delantera con goles de Luis Hernández al minuto 21 y el Ratón Zárate al 29 para el 2-0. Vino la bravía reacción poblana que con goles de Marquiño al 37 y Daniel Guzmán al 58 lograban empatar el marcador. Pero un golazo de Alberto García Aspe al 70 cerraría la cuenta para el triunfo capitalino por 3-2. La vuelta se realizó el 15 de diciembre en el Estadio Cuauhtémoc y los necaxistas no dejaron dudas en el encuentro para firmar una goleada por 4-1. García Aspe de penal al minuto 5 hizo el primer tanto. El travieso Guzmán empató al 13 y con tantos de Alex Aguinaga al 35, Ricardo Peláez al 58 y Alvarado al 84 se completó el global de 7-3 para que los Rayos se metieran a su tercera final consecutiva. El Puebla tuvo una buena temporada, ilusionó y ahora prometía para el próximo torneo. Acá ya no nos alcanzó, se fueron ellos arriba desde el primer tiempo con un gol, ahí creo que nos bajó la moral. Nosotros teníamos la confianza porque en el Azteca hicimos un buen partido, no jugamos tan mal. Pensamos que acá los íbamos nosotros a rematar. Confiamos mucho igual en Carlos Muñoz y en Daniel de que empezáramos bien y tuvieran ellos una oportunidad donde nos acercáramos y le empezamos a dar vuelta con la gente. La gente ese año respondió muy bien al estadio. Claro, en cuartos jugamos contra Toluca, inicio y termino ambos partidos. En el partido contra Necaxa, de ida, en el Estadio Azteca, recuerdo que se perdió ese partido. No me va tan bien, sí, a lo mejor hay unas situaciones tácticas, en cuanto buscaba el profe Aníbal una estrategia, hacer un cambio de posición o de jugador, y es como el siguiente partido, el de vuelta, lo juega Javier Chino Hernández. Bueno, nosotros llegamos a Necaxa, jugamos en el campo en el Azteca, un partido vibrante donde conseguimos empatar el 1-1, un equipo, además me acuerdo yo que aquel año el Necaxa también tenía un equipazo, con Becerril, con todo esa... bueno, creo que era uno de los mejores equipos junto con Toluca y nosotros. Y bueno, allí hicimos un buen trabajo, pero bueno, yo creo que en el partido de casa en el Cuauhtémoc, bueno, yo creo que el arbitraje no fue muy acorde con las circunstancias y lo que nos estábamos jugando, ¿no? Nos pitan un penalti a los 10 minutos, otro me hacen a mí que no lo pitan. Bueno, fueron cosas que yo no comprendía mucho, ¿no? Yo creo que no fue un arbitraje, bueno, acertado, nadie puede decir otra cosa, ¿no? Pero bueno, a veces los árbitros se equivocan, como nos equivocamos nosotros, pero yo creo que ese partido fue un poquito raro. Ya en el partido por el título, el Necaxa se midió al Santos, que dio cuenta del Toros Neza con un global de 5-2 para buscar su primer campeonato de la mano de Alfredo Tena. El duelo de ida se realizó el 19 de diciembre en el Estadio Azteca y el equipo de Manuel Lapuente se quedó con el triunfo por 1-0 con anotación de Alberto García Aspe al minuto 77. El partido por el título se realizó el 22 de diciembre de 1996 en el Estadio Corona de Torreón. Francisco Gabriel de Anda puso el 1-0 al 35 para empatar el marcador global. Gabriel Caballero hizo el 2-0 al 37 y vino el regreso necaxista con goles de Ricardo Peláez al minuto 43 y Luis Hernández al 54. Los laguneros tuvieron que remar contracorriente. Gabriel Caballero hizo el tercero de los locales al 62 y con fuera de lugar incluso Jared Borghetti puso el 4-3 global para darle al Santos su primer título en el fútbol mexicano.
Con la buena campaña del invierno 96, el Puebla decidió reforzarse con José Manuel Chepo de la Torre, Gerardo González, ambos con una segunda etapa en el equipo camotero, y el mediocampista peruano Roberto El Chorrillano Palacios, quien llegaba procedente de la Alianza de Lima, donde participó en 208 partidos con 67 goles. Regresamos con el Maño Ruiz y traíamos un muy buen equipo, que habían hecho un gran torneo antes, que los deja fuera Necaxa. Y todavía con el Maño, ya el equipo yo lo sentía ya muy falto de compromiso. El regreso se da muy difícil porque yo venía de Tigres, el equipo le habían hablado, aparentemente ya estaba arreglado y luego siempre ya no, me quedé 6 meses sin jugar y luego me volvieron a contratar, entonces fueron circunstancias totalmente diferentes, ¿no? Y no fueron muy gratas para mí, pero al final pues era un equipo al cual que yo quería, y independientemente que había otra directiva, otra forma de manejar las cosas, estuve contento porque aquí siempre he estado muy contento en Puebla. Tengo muchas amistades y fue una parte muy importante de mi vida, ¿no? El equipo camotero arrancó el segundo torneo corto como visitante ante el Toluca el 11 de enero de 1997 en el Estadio de la Bombonera, y el duelo terminó con un empate 0-0. El Puebla ligó 4 empates consecutivos. El 15 de febrero recibieron al Morelia en el Estadio Cuauhtémoc, y los enfranjados se llevaron el triunfo por 2-1 con doblete del español Carlos Muñoz, y Everaldo Vejines descontó para el equipo michoacano. El cuadro camotero ligó triunfos al superar por 1-0 al Cruz Azul con un penal de Uwe Wolf al minuto 37 en el Estadio Cuauhtémoc. El 8 de marzo de 1997 volvió a jugar en el Coloso de Maravillas, y los poblanos cargaron con el descalabro al caer por 2-1 ante el campeón Santos. Daniel Guzmán hizo el tanto para la causa camotera. En los últimos 6 encuentros de la campaña, el Puebla solo pudo ganar un partido. Venció 2-1 al Celaya en la fecha 13 del campeonato en duelo disputado en el Estadio Cuauhtémoc el 5 de abril de 1997. Carlos Muñoz apareció para el 1-0 al minuto 10. Al 13 llegó la igualada del equipo cajetero con anotación de Miguel González Mitchell. Y al 31, Gilberto Jiménez decretó la victoria para la causa poblana en un juego donde Carlos Muñoz fue expulsado y acusado de agredir al árbitro Carlos González. Bueno, yo lo viví muy mal. Yo primero porque creo que llevaba tantos años jugando al fútbol, tengo mi historia hasta ahí. Yo creo que me expulsaron en mi carrera deportiva, me habrían expulsado 1 o 2 veces, y simplemente por doble amarilla y otro porque, bueno, una patada a destiempo. Entonces me sabía mal que mi imagen se deterioraba sobre todo en España y en México, ¿no? Pero bueno, se comprobó que ni lo toqué, ni intenté tocarlo, simplemente le dije que era injusto lo que estaba haciendo, que me expulsara a mí y al jugador de Celaya no lo expulsara. Simplemente quizás me acerqué demasiado a la cara, pero jamás, y lo jugué por mi hija, por lo más grande, que yo jamás lo había tocado. Y bueno, la prueba está que gracias a TV Azteca en imágenes se ve que ni lo toco, ¿no? Es más, ese árbitro luego ni volvió a arbitrar, ¿no? Los últimos encuentros de la campaña se jugaron sin Carlos Muñoz, quien sufrió una lesión y apenas se quedó con 7 anotaciones en el torneo, mientras que el travieso Guzmán solo marcó 4 tantos. No creas, no fue el mismo equipo. Tú date cuenta que de ese primer torneo al segundo hay bastantes cambios, ¿sabes? Hubieron bajas y altas no muy acordes con lo que uno piensa como es un equipo de fútbol, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegamos ahí a Iztapalapa a entrenar, que bueno, cuando vimos el cambio de jugadores, pues bueno, todos nos sorprendimos un poco, ¿no? Marcharon jugadores importantes y vinieron jugadores que bueno, el año anterior no habían jugado mucho. Y aún así, pues bueno, no fue regular, pero estuvimos a punto nos jugamos en la liguilla, para entrar en liguilla contra el Atlas, creo que fue en Guadalajara. Bueno, el equipo yo creo que fue bajando porque, bueno, no se hicieron algún fichaje importante, se dieron muchas bajas, marcharon gente y las cosas ya no eran como ese primer año.
El equipo de la Franja Naranja terminó con 20 puntos, producto de 4 victorias, 8 empates y 5 derrotas en el cuarto lugar de su grupo y 13º general, fuera de la línea de calificación en un nuevo fracaso, pues no se pudo consolidar el proyecto del torneo anterior. A la liguilla se metieron de forma directa el líder América con 37 puntos, Chivas, Toros Neza, Necaxa, Atlante, Pumas y Santos. Por la vía de la repesca, el Morelia venció a Tecos con un global de 4-2. Después de eliminar a Santos y Morelia, Chivas llegó a la final para medirse a Toros Neza, que buscaría su primer título del fútbol mexicano de la mano de Enrique Meza y con viejos conocidos de la afición poblana como Pablo Larios y Rodrigo Ruiz. El duelo de ida se realizó el 29 de mayo de 1997 en el Estadio Neza 86 y el encuentro terminó con un empate 1-1. Manolo Martínez adelantó al rebaño al minuto 26 y Carlos Briceño al 79 marcó el gol de la igualada. Nada para nadie. La vuelta se realizó el 1 de junio en el Estadio Jalisco y tras un primer tiempo donde no se hicieron daño, el segundo lapso fue por completo rojiblanco con 4 anotaciones de Gustavo Nápoles, uno de Paulo César Chávez y uno más de Manuel Martínez. Se llevaron el triunfo con goleada de 6-1. Germán Arangio había descontado para la causa mexiquense, 10 años después el último título. El Deportivo Guadalajara sumó su 10º campeonato de liga de la mano del brasileño Ricardo Ferretti, que ganaba su primer trofeo como entrenador. Rumbo al ciclo futbolístico 97-98, el Puebla mantuvo en el banquillo al uruguayo Aníbal Ruiz y determinan regresar a los colores tradicionales en azul y blanco para los uniformes del conjunto camotero. Dentro de los movimientos más importantes para la plantilla se dan las salidas de los extranjeros, el peruano Roberto Palacios y el alemán Uwe Wolf. Además salen Daniel Guzmán para reforzar al Atlas, José Manuel de la Torre y Sergio Bueno. A esa gente como uno no le va a estar agradecido. Yo lo defendía, a ver, incluso cuando la Franja Naranja, que yo no le voy a decir que estaba muy de acuerdo, porque a mí me tocó jugar con la otra franja. Pero era una cosa que él me lo explicó. Yo le dije, ¿por qué le puso franja? Y una vez me lo explicó y tiene razón. Dice, no tenía sponsor. Dice, entonces tiene que ser mi empresa. Y recupero por ahí. Dice, porque el fútbol es caro. Dice, no es barato. Como refuerzos para la campaña llegan Ángel Monares y Martín Yamasaki para la defensa poblana. La media cancha contaría con Manuel Sol y el debut de Óscar Olvera. Para el ataque se dieron las contrataciones de Felipe del Ángel Malibrán y la flamante incorporación de Francisco El Paquete Higuera, quien llegaba procedente del Zaragoza de España, donde había participado en 323 encuentros con 71 goles anotados. El invierno 97 arrancó con 18 equipos con el regreso de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, que solo pasaron un año en el circuito de ascenso. El equipo camotero fue ubicado en el Grupo 1 junto al Atlante, el León, Veracruz y el Celaya. El debut del equipo del Maño Ruiz se realizó el 26 de julio de 1997 con una visita al Atlas en el Estadio Jalisco y los camoteros cayeron por 2-1. El Puebla ligó las 5 primeras fechas sin ganar, empató 1-1 con los Tecos, cayó por goleada de 4-0 ante el América. La primera victoria del torneo llegó en la fecha 6, el 20 de agosto de 1997. Los poblanos recibieron a los Tigres en el Estadio Cuauhtémoc y se quedaron con el triunfo por 2-1. El Puebla obtuvo su tercer triunfo de la campaña ante las campeonas Chivas el 21 de septiembre de 1997 en el Estadio Cuauhtémoc. Gustavo Nápoles adelantó al rebaño al minuto 18, Eduardo Córdoba empató para el Puebla al 63 y Ramón Ramírez devolvió la ventaja a los rojiblancos, pero el equipo enfranjado reaccionó y con anotaciones de José Soto de penal al 72 y el Paquete Higuera al 84, los camoteros se quedaron con la victoria por 3-2. Pero de los últimos 4 partidos, el Puebla solo pudo ganar el último partido del torneo por 2-1 ante el Celaya en el Estadio Cuauhtémoc. El equipo camotero cerró su participación con 19 puntos, producto de 5 triunfos, 4 empates y 8 derrotas. Último lugar de su grupo y 13º general. Lejos de la calificación a la liguilla a la que se metieron el líder León con 32 unidades, Cruz Azul con 31, Atlante, América, Chivas, Morelia, Atlas y Toros Neza. No hubo repesca. El final del torneo lo disputaron León y Cruz Azul. El partido de ida se jugó el 4 de diciembre de 1997 en el Estadio Azul y terminó 1-0 con un gol de penal de Benjamín Galindo al minuto 53. La vuelta se realizó el 7 de diciembre en el Estadio Nou Camp y los Esmeraldas se llevaron el triunfo por 1-0 con anotación de Misael Espinosa al minuto 53. El global se empató 1-1 y así se fueron al tiempo extra, donde se decidió el encuentro por primera vez con un gol de oro, una jugada inexplicable
inexplicable con un penal de Ángel David Comicho sobre Carlos Hermosillo, y este último cobrado con sangre en la camiseta al minuto 100, lo que hasta la fecha es el último título para la máquina, octavo en su historia y el primero para Luis Fernando Tena como entrenador. Rumbo al torneo verano 98, don José Abed decide cesar de su cargo a Aníbal El Maño Ruiz, y en su lugar es contratado el también uruguayo Julio César González Montemurro. Además llegan como refuerzos Nacho Ambriz y el español Miguel Pardesa, quien llegaba procedente del Zaragoza y con un largo historial en los clubes de la Liga Ibérica, incluido el Real Madrid, además de la selección de su país. El gobierno de Puebla hace el llamado a las y los poblanos a evitar la acumulación de agua en piletas, latas, botellas, bebedores, tanques y llantas para evitar la reproducción del mosquito transmisor del virus del dengue. En caso de presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, muscular y de articulaciones, no se automedique y acuda inmediatamente a la clínica más cercana. Gobierno de Puebla. A hacer historia, a hacer futuro. En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, nunca olvidamos nuestros orígenes. Somos como tú. Personas que a diario lo dan todo por ser mejores, que sueñan con vivir mejor. Y nos esforzamos para demostrar nuestros valores como mexicanos. Somos gente que trabaja con integridad, por tu seguridad, por tu confianza, por honor, por México. Porque ustedes son nuestro origen y nuestra razón de ser. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. Sí, por lo que te comento, ¿no? Porque creo que, bueno, yo estaba acostumbrado al fútbol español, no hay esos cambios tan drásticos. Y yo creo que el equipo de lo que hicimos el primer año a lo que hicimos en el segundo año, bueno, ya no era ese equipo de traer a algún futbolista, hacer una plantilla unida, que estuviéramos 2 o 3 años juntos. Aquí no era un torneo, se firmaba 11 y al siguiente torneo se echaba 10 y traían otros 10, ¿no? Entonces, yo creo que eso no da estabilidad a un equipo. El equipo tiene que tener una base certificada y luego traer algún que otro jugador para reforzarlo. Y eso no se hizo en el Puebla, ¿no? Sobre todo porque, bueno, yo creo que ahí tampoco había una infraestructura de club, ¿sabes? Era más a golpe de cañón, ¿no? Sí. O sea, un año, bueno, sí, otro año no, ahora sí, ahora no. Entonces eso da poca estabilidad a un equipo, ¿no? Sí, sobre todo porque, bueno, Mayo tuvo problemas, bueno, como el equipo no andaba bien, pues bueno, cambió todo lo que te estoy diciendo yo, el cuerpo técnico desde la parte de arriba hasta abajo, bueno, esa infraestructura no había, entonces era a golpe de que ahora no me gustas, cambio, firmo a este, firmo al otro, y bueno, la verdad que fueron un año poco complicado. Sí, un uruguayo que la verdad, ahí es donde estaba de directivo, estaba Hugo Fernández. Entonces trae a un uruguayo que no tenía, no estoy diciendo que era malo, pero no tenía ni el conocimiento absoluto venía de Honduras. Entonces, de lo que era el fútbol mexicano, de lo que se valía la franquicia del Puebla, y ahí empieza un declive tremendo. Después llega Cárdenas, los famosos yugoslavos, y pues viene el declive de la franja. Fíjate que él creo que le faltó conocimiento del fútbol mexicano. Cuando él viene, a mi modo de ver el fútbol y de lo que vas aprendiendo, los técnicos se adaptan al grupo de jugadores que tú tienes para armar lo que es un planteamiento. Y cuando vino Julio, creo que él quería al revés, que nosotros como jugadores o el plantel que estaba en ese momento se adaptara a la forma que él quería jugar. Y nosotros lo hacíamos, acatábamos lo que él decía, por ejemplo, algunos recorridos para defender, algunos recorridos para atacar, pero pues no te alcanzaba a veces con jugadores que a lo mejor no tenían esa experiencia o no se adecuaban a ese sistema, y pues fueron derrotas y la directiva no lo aguantó. Y sí, como tú dices, eso creo que
es lo que también a lo mejor a Puebla o al fútbol mexicano en general, lo que hace falta. Son proyectos a largo plazo, ¿no? Comienza el verano 98 con un partido en casa ante el Atlas. El duelo se realizó el 4 de enero de 1998 en el Estadio Cuauhtémoc y los zorros se quedaron con el triunfo por 2-1 con anotaciones de Daniel Guzmán y Villalba, mientras que Humberto Salazar descontó para el Puebla. El equipo camotero arrancó la campaña con 4 derrotas consecutivas, pues en la siguiente jornada caería 3-1 ante los Tecos de la Autónoma de Guadalajara, donde se dio el debut goleador de Miguel Pardesa. Pierden 3-1 ante el América en el Cuauhtémoc y 3-0 frente al Santos en la comarca lagunera. En la fecha 5, el 28 de enero de 1998, el equipo enfranjado empata 1-1 ante el Atlante con anotación del Paquete Higuera, pero no es suficiente y la directiva decidió cesar de su cargo al uruguayo Montemurro y dejó la responsabilidad en Raúl Cárdenas, quien entraría al quite. El cuadro poblano con Cárdenas al frente sumó 3 empates consecutivos, 1-1 frente a los Tigres con anotación de Carlos Muñoz, 1-1 ante el campeón Cruz Azul con tanto de Humberto Salazar y 0-0 con el León en el Nou Camp. 8 fechas sin ganar. La franja consiguió su primer triunfo en la fecha 9, el 22 de febrero de 1998 en el Estadio Cuauhtémoc. Felipe del Ángel Malibrán logró la solitaria anotación al minuto 89 para darle la primera alegría a la afición poblana. Además ligaron triunfos, pues la jornada 10 vencieron 3-1 al Toluca para trepar al segundo lugar de su grupo con doblete de Miguel Pardesa y un gol de Humberto Salazar. Así se quedaron con la victoria en el Estadio Cuauhtémoc. El paraguayo José Cardoso había adelantado a los Diablos. En los últimos 5 partidos de la campaña, el Puebla solo pudo ganar 2 encuentros más. Vencieron 2-0 a los Pumas de la UNAM en la jornada 13 con anotaciones de Manuel Sola al minuto 52 y Eduardo Córdoba al 76. En duelo disputado en el Estadio México 68. Además golearon 5-3 al Morelia en el partido de la fecha 16 en el Estadio Cuauhtémoc el 29 de marzo de 1998. Manuel Sola adelantó a los poblanos al minuto 2 y otra vez Carlos Muñoz repetía la hazaña de anotar 4 goles en un solo partido. El Puebla cerró la campaña con un empate 0-0 ante el Celaya, que le permitió salvarse del descenso y fue suficiente para asegurar el segundo lugar de su grupo con números mediocres. Apenas 18 puntos producto de 4 victorias, 6 empates y 7 derrotas. 13º general, que lo llevaría a jugar la repesca ante los Tecos de Guadalajara. A la liguilla se metieron directo el líder Toluca con 33 puntos, además de Necaxa, Cruz Azul, Atlas, Santos y el Atlante. América logró su boleto al superarco global de 3-6 al Toros Neza. En el duelo de ida de la recalificación ante los Tecos se realizó el 8 de abril de 1998 en el Estadio Cuauhtémoc y los poblanos se quedaron con el triunfo por 2-1. Rubén da Silva adelantó a los tapatíos al minuto 29 de penal y en el segundo tiempo con goles de Carlos Muñoz al 49 y Manuel Sol al 66 los camoteros se quedaron con la victoria. Además Gerardo Rabagda atajó un penal. La vuelta en Zapopan se realizó el 11 de abril y los tecolotes salieron inspirados para llevarse el triunfo con goleada de 4-1 y terminar con la campaña del Puebla. Eustacio Rizzo, Mario Rosales, Rubén da Silva y Zdenko Muf marcaron para los jaliscienses, mientras que Aurelio Rivera descontó para la franja con el famoso gol de la honra que dejó el marcador global en 5-3. Misión cumplida, pues el principal objetivo ante la irregular campaña era la salvación en la tabla de los cocientes. En la final del torneo verano 98 se enfrenta el líder Toluca y el Necaxa, sin sus figuras Luis Hernández y Cuauhtémoc Blanco, quienes estaban convocados con la selección mexicana de fútbol para el Mundial de Francia 98. La ida se realizó el 7 de mayo en el Estadio Azteca y los Rayos de Raúl Arias se llevaron el triunfo por 2-1 con doblete de Pedro Pineda. Víctor Ruiz hizo el gol para los Diablos dirigidos por Enrique Mesa. En la vuelta realizada el 10 de mayo en la Bombonera, el Necaxa tomó ventaja tempranera con goles de José Luis Montes de Oca al minuto 1 y Alex Aguina Galdós. Parecía todo estaba hecho, pero vino la reacción endiablada con anotaciones de Antonio Taboada al minuto 3 y dobletes de José Manuel Abundis al 35 y 52, además de José Saturnino Cardoso a los 56 y 89 minutos. El Toluca sumaba su cuarto trofeo de liga y el primero de Enrique El Ojitos Mesa como estratega. Rumbo al ciclo 98-99 se dio un nuevo cambio de directiva con el Puebla. El ingeniero José Abed vendió la franquicia a los empresarios Francisco Bernat Cid y Enrique Regordosa, quienes fungirían como presidente y vicepresidente respectivamente. Los nuevos directivos ratifican en el puesto a Raúl Cárdenas, que tuvo el destino de contratar a los yugoslavos, el defensa Miles Gnesevic y los delanteros Alexander Hanik y Bohimir Sindik, y dejar Pekovic, además de Macedonio Víctor Tremsky. Vaya fiasco del conjunto camotero. Ciudad Abed fue más listo. No perdió mucho y vendió bien. Es un hombre muy listo, muy abusado.
Bueno, pues es el Gran Premio de México, tiene un puesto internacional en automovilismo. Mauricio, además, un hombre de verdad que vale mucho y que le ha dado mucho a Puebla. Pero lo que necesitamos es una empresa poderosa que se haga cargo del equipo. Dejan al equipo los españoles Carlos Muñoz, Francisco Higuera y Miguel Pardesa, además de Gerardo Rabagda, quien partiría a España para jugar en el Sevilla. Además se da la salida del defensa peruano José Soto. Carlos Muñoz se despidió del Puebla después de 51 partidos y 33 anotaciones con el campeonato de goleo en el invierno 96. No, yo cuando llegué a los 15 días de llegar, por ejemplo, te comento algo así anecdótico, cuando los premios, bueno, pues en cuestión de premios había, uno cobraba 1, el otro cobraba 3, el otro cobraba 4, y bueno, yo fui uno de los encargados que me nombraron como capitán también, y fui a negociar y yo dije que bueno, que yo creo que lo de los premios no era acorde, que tenemos que cobrar todo lo mismo, y él lo aceptó. Él no sabía, él lo primero que dijo siempre fue que no entendía de fútbol, pero lo que quería es que el equipo reaccionara y que la gente volviera al campo. Y yo creo que siempre que negocio con él, negocié bien, excepto el segundo año donde creo que me dejó, bueno, su palabra me dio su palabra, pero no valió mucho la pena, ¿no? A mí fue el dolor más grande de mi estancia en el Puebla, ¿no? Pero bueno, las circunstancias mandaron y yo creo que ahí no se portaron nada bien, pero bueno, luego tuve la oportunidad de irme a Pachuca y bueno, no me sentí con fuerzas de ayudar a ese equipo y regresé a España. Para el torneo del invierno 98, el Pachuca regresa al máximo circuito y tomaría el lugar del descendido Veracruz. El Puebla participa en el Grupo 1 junto al Cruz Azul, Chivas, Celaya y Morelia. Cuando lo toma el profe Cárdenas y ahí me hacen volver porque yo pertenecía a Puebla, no me compraron, no me habían comprado y regreso a Puebla, ¿no? Nuevamente. Con los 5 yugoslavos que llegaron. Los camoteros debutaron en la campaña el 1 de agosto de 1998 en el Estadio Azul y los cementeros se despacharon con 4 anotaciones: Juan Francisco Palencia al 28, Benjamín Galindo al 46, Julio César Yegros al 82 y Mauro Camoranesi al 89. Un estreno que presagiaba un torneo desastroso para el Puebla. Los camoteros sumaron 4 derrotas consecutivas. Los camoteros fueron goleados por los tecos 4-1 con un triplete de Eustacio Rizzo. Adrián Sánchez hizo el único gol para el equipo enfranjado. Raúl Cárdenas no llegó a la fecha 7 y Miguel Barberena se hizo cargo del equipo en la derrota por 3-1 ante el Atlante en el Estadio Cuauhtémoc el 13 de septiembre de 1998. Un día después, Alfredo Tena tomó el cargo como entrenador del equipo en una segunda etapa y buscaría un milagro para evitar el descenso. Ya con Tena en el banquillo, el Puebla rescató un empate 1-1 ante el Santos en la comarca lagunera. Bojimir Sindimac marcó de penal el gol del equipo camotero en la presentación del capitán Furia el 20 de septiembre. Pero la mala racha sigue. El Puebla solo pudo ganar un partido más a lo largo del torneo. Victoria por 1-0 ante el Pachuca en el Estadio Cuauhtémoc el 11 de octubre de 1998. En la fecha 11 del torneo, con gol de Joaquín Velázquez, el equipo de la franja se tambaleaba en el tema del descenso, apenas 9 puntos producto de 2 triunfos, 3 empates y 12 derrotas, para ser el último lugar del grupo y la tabla general. A la liguilla por el título se metieron el líder Cruz Azul con 40 unidades, además del Toluca, Chivas, Necaxa, Tecos, Morelia, Atlas y los Pumas de la UNAM. No hubo repesca. Sí. Pero bueno, fue un poco la historia que me tocó, ¿sí? de ese Puebla con esos cambios de Abed, de luego llega el ingeniero Francisco Bernat y todo ese relajo, ¿no? interno que, bueno, siempre termina perjudicando a lo que es la cancha, ¿no? Ya cuando llegan los logramos, otra historia esa, nos dicen, no, pues llega Cárdenas, con 2 preparadores físicos. De hecho, esos preparadores físicos, yo estaba haciendo el curso de entrenador en ese tiempo con ellos. Ellos eran mis maestros. Entonces, de repente, pues ahora son mis entrenadores. A ver, como que no entendíamos bien el rol y todo, pero llegan los yugoslavos y el Cárdenas nos dice, van a llegar, pues ellos venían de la guerra de los Balcanes, que era y solamente no tenían ni idea de dónde estaban parados. O sea, ellos llegaron, oye, ¿a dónde venimos? Les pagaban, les pusieron una casa muy bonita
y para ellos que vienen de una guerra, pues Puebla era un paraíso. Y pues, no funcionó nadie, salvo por ahí Sindic, poquito, Treneski se la pasaba en su selección, que era de Macedonia. Había 3 jugadores con mucha calidad, era Trenevsky, pero Trenevsky, a lo que entendimos por su traductora, él nunca estuvo convencido y no quería venir a México a jugar. Lo veías porque tenía calidad en los entrenamientos, ¿no? Y como que él sentía lo mismo que de que hablábamos, de que no quería, y a veces se ponía a jugar y tú dices, era un figurón, pero no quería jugar, ¿no? Él sintió que venía a México engañado. Era Trenevsky, era uno, y era el que menos jugó, creo que jugó en Turquía, usaba el número 10, era un jugadorazo, pero no quería. El otro era Sindic, el güerito, tenía muchísima calidad, pero europea, es el típico jugador finito que tiene una técnica muy buena, un golpeo de pelota en corto para jugar, una dinámica muy buena. Y sí, él quería, pero le costaba mucho trabajo porque después venía aquí en el fútbol mexicano, vienes y te marca un Cuchillo Herrera en aquel entonces, o venía un Aurelio Rivera, digo, por decir así, que se llevaban balón, se llevaban jugador y pues obviamente se espantaba, ¿no? De que el fútbol de aquí también se juega muy fuerte. El centro delantero, hasta hay una, nosotros hacíamos una broma de Pekovic. Cuando yo lo vi entrar 2 metros, dije, no, pues por arriba no le va a ganar ni una, pues no brincaba. O sea, no le gustaba cabecear. Le digo, ¿cómo no te gusta cabecear si mides 2 metros? O sea, y decían que él iba a jugar básquetbol, pero que lo empujaron y lo trajeron para jugar fútbol ahí en el aeropuerto. Entonces, y sí, mira, pero ahí ya se perdió todo, ¿eh? Se perdió toda identidad, no había un rumbo. Nosotros ya como gente de experiencia, pues estaba Rivera y no había un rumbo del equipo, empezamos a perder. Teníamos una ventaja considerable con Celaya que la perdimos increíblemente. En seguridad empezamos cumpliendo. Profesionalización inmediata de las policías estatal y municipales. Incremento de cámaras y botones de pánico de inmediato. Porque un buen gobierno vence el problema de la inseguridad. Una gran lucha contra la delincuencia. En seguridad de inmediato empezamos cumpliendo. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro. Una mejor educación te da mayor habilidad para afrontar los retos de la vida. El INEA te apoya para aprender a leer y escribir, así como para concluir tus estudios de primaria y secundaria. Conoce todos los detalles de nuestra serie INEA, Punto de Encuentro. Tenemos en nuestras manos la oportunidad de darle a Puebla un mejor destino, de llegar a acuerdos que sumen lo mejor de nosotros. Somos millones de priistas los que trabajamos en formar un mejor país, que estamos listos para hacer de Puebla un gran estado. Priistas que tendemos la mano para ayudar en todo momento. Toma mi mano. Hagamos que las cosas buenas pasen. Somos PRI. Somos Puebla. La final del torneo la disputaron Chivas y Necaxa en 2 encuentros donde el Guadalajara fue local con las tribunas repletas de aficionados al rebaño. La ida se realizó el 10 de diciembre en el Estadio Azteca y el duelo terminó con un empate 0-0. La vuelta se jugó 3 días después en el Estadio Jalisco y los tapatíos desaprovecharon la localía y un penal fallado por Alberto Coyote. El Necaxa, con anotaciones de Salvador Cabrera y el uruguayo Sergio Vázquez, sumó su tercer campeonato con Raúl Arias en la dirección técnica. La directiva del Puebla, encabezada por Francisco Bernat, ratificó a Alfredo Tena como entrenador para el verano 99 y decidieron hacer la limpia de yugoslavos. Solo se quedó Bohimir Sindic, regresó Roberto Ruiz Esparza para reforzar la defensa, además del español Miguel Pardesa para el ataque. Se sumaron al equipo las contrataciones del camerunés Francois Oman Bijic, Martín Félix Ubaldi y el guardameta paraguayo Rubén La Bomba Ruiz Díaz, quien llegaba procedente del Monterrey. Además, se dio la incorporación de Francisco Paco Uribe para la delantera de un equipo necesitado de puntos. Regresé, creo que fue en 99, ¿no? Regresé en 99, en mitad de, iba un torneo.
regresé para el segundo torneo. Y sí, complicado. El primer torneo complicado, hubo descenso también. El Puebla repitió en el mismo sector y el proyecto de la salvación arrancó con un empate 2-2 frente al Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc el 19 de enero de 1999. Posteriormente, los poblanos ligaron derrotas por 3-2 ante los Pumas. Villic y Pardesa marcaron para la franja, que una semana después perdería 3-0 ante el Atlas con goles de Rafa Márquez y doblete de Juan Pablo Rodríguez. El Puebla sumó su primera victoria del torneo en la fecha 4 el 31 de enero de 1999 en el Estadio Cuauhtémoc. Derrotaron por 3-1 al Celaya. Onman Villic marcó doblete y un autogol de Gamarra dieron forma al triunfo camotero. En la fecha 6, el Puebla venció 1-0 a los Tecos de Guadalajara con gol de Miguel Pardesa el 20 de febrero de 1999 en el Estadio Cuauhtémoc. Pero los del Angelópolis se olvidaron de ganar, empataron 1-1 ante el Atlante en la fecha 7 y después sumaron 7 derrotas consecutivas. El español José Mari Vaquero debutó como entrenador tras el cese de Alfredo Tena como una medida desesperada para tratar de evitar el hundimiento del barco camotero. Imagínate, Reyes, recuerdo muy bien ese partido, un estadio en la noche lleno, prácticamente estaba a reventar con Chivas. Chivas era el Super Chivas. Estaba el Cabrito Arellano, Coyote, Ramón Ramírez, Claudio Suárez, Zúñiga. Y sí, ese fue un gran partido. Perdimos 2-1. Incluso yo recuerdo muy bien, a mí me saca 2 cabezazos el Pulpo Zúñiga. Fue uno de los mejores partidos. Y nosotros, acabando el partido, Tena sale, no obviamente satisfecho por el resultado, pero decía, ¿sabes qué? Jugando así nos vamos a salvar. Y nada, sorpresa, de repente ya no está Alfredo, lo corren. Y una decisión totalmente absurda. Yo no sé quién les dijo que trajera a un español que no tenía ni idea. Y traen a Vaquero y pues fue otra vez pues ahí ya se puede decir el cerrojazo para que prácticamente estuviéramos condenados al descenso. No, bien, no, era un tipo, primero que nada, pues, el nombre lo dice, ¿no? Un hombre exitoso, de un fútbol de primer mundo, pero bueno, él llegó con sus ideas, ¿sí? Y recuerdo mucho sus entrenamientos, insistía mucho en el pase, en deja de cara, en muchas cosas que a lo mejor no estábamos acostumbrados, pero obviamente el tipo sabía lo que hacía, a lo mejor no estaba empapado de lo que era el fútbol mexicano y eso le costó un poco, pero por supuesto que lo hizo, para mi parecer, bastante bien. Tenía un preparador físico brasileño que trabajábamos muy bien con él. Sí, porque Vaquero tenía el curso. No, pero el que tomaba las decisiones era Vaquero. Totalmente, sí, totalmente. Pero Vaquero llega y una vez no era un hombre de muchas palabras ni nada, no nos conocía nadie. Incluso ahí en un partido que fuimos a jugar a Toluca, no se acordaba ni de mi nombre, o sea, ni del otro, o sea, pero él tomaba las decisiones, pero él venía de recién retirado, estaba entrenando por allá en Barcelona y no tenía conocimiento. Incluso en una plática nos dice, como hablaban ellos, nos dicen, ¿por qué tanto borlote si se desciende? Pues lo subimos. Le digo, no, aquí no. Digo, aquí no es como en España, que de repente en España hay muchos equipos que de media tabla que bajan y no lo suben y no pasa nada. Le digo, no, aquí no. Digo, aquí se pierde mucho dinero. La gente, digo, el Puebla jamás ha descendido. Entonces, él lo trajeron, pero no tenía idea de lo que estábamos jugando. Sí, de hecho, nosotros tuvimos varias reuniones porque había jugadores ya con experiencia y jugábamos bien, pero perdíamos. Entonces Alfredo, recuerdo muy bien que en alguna charla nos juntó a todos y nos hizo hablar a todos y dijo, ¿saben qué? A lo mejor yo me estoy equivocando en intentar hacer un esquema con lo que tengo, de intentar jugar bien, de replegarnos y jugarle a los rivales al tú por tú, y me estoy equivocando en hacer eso porque lo que necesitamos hoy son resultados, ganar, empatar, sumar puntos, y no lo estábamos teniendo. Y recuerdo aquella charla, digo, todos hablamos, todos platicamos, y quisimos en aquel entonces, pues sí, dijimos, sacrificamos el tratar de jugar bien, mejor nos replegamos a que nos ataquen y contragolpear con la gente rápido que teníamos en aquel entonces.
Y fue cuando empezamos a sumar, pero no nos alcanzaba también, ¿no? Porque también muchos equipos en aquel entonces y fue un grupito, una cadenita de equipos que eran importantes en aquel entonces, nos tocó de rival y fue difícil, un torneo complicado. Terminó yéndose Alfredo, se quedó José Mari Vaquero. También José Mari Vaquero llega a un medio donde no nos conocía ni a nosotros. Le hablaba a un jugador y no se llamaba ni así. Pensaba que jugaba de defensa y no, era un volante. Entonces ya hubo una situación que mucho desánimo por los resultados, desánimo por tanto cambio, y terminó el equipo descendiendo. Fue ese el descenso, ¿no? Que se jugó en Monterrey, allá Monterrey nos ganó. El Puebla cerró la campaña con 3 partidos sin perder. El 25 de abril de 1999 visitó al América en el Estadio Azteca y le arrancó el empate 1-1. Martín Ubaldi adelantó a los camoteros al minuto 41 y Juan Ángel Paredes logró la igualada para las Águilas al 68. El resultado daba esperanza al equipo poblano. En la fecha 16 recibió a los Toros Neza en el Estadio Cuauhtémoc y consiguió su tercer triunfo del torneo 1-0 con gol de Ubaldi. La campaña la cerraron el 9 de mayo de 1999 con un empate 1-1 ante el Monterrey. El Alvin Pérez adelantó a los Rayados al minuto 71 y Gilberto Jiménez hizo el empate para el Puebla al minuto 73. Pero no sirvió de nada. El empate 2-2 del Celaya ante el América condenó al equipo camotero al descenso. Siempre te digo, siento que esos 3 años, 4 que el equipo no funcionó, digo, haciendo un resumen ya a lo mejor no de un torneo, de esos 3 años que fueron fundamentales, fueron mala toma de decisiones en cuanto a los jugadores que iban a traer y el no respetar a un técnico capaz, que ya tuvieran la confianza de traerlo, pues ya darle la confianza de que trabaje a lo mejor 2, 3 años y haber hecho un buen proyecto digamos ya de equipo, porque ya ni de estructura deportiva, ¿no? De equipo, que realmente Puebla también es otro tema que yo veo que me tocó vivirlo aquí y lo he visto en generación, donde lo que nosotros como poblanos tenemos un equipo de fútbol, pero no hay una estructura, ¿no? Sí, mira, primero con Vaquero, de hecho no jugamos tan mal, fuimos a la... Sí, hicimos un gran partido contra América. Fuimos a Toluca, nos ganó por ahí 2-1, pero está hablando el Toluca ganaba a todos, te metía 5, 6, Cardoso, Stay, Abundis. Y luego le ganamos acá a Toros Neza, 1-0, pero teníamos que ir con la obligación de ganar a Monterrey. Se planeó ese partido bien. Para mí fue muy difícil porque pues, yo soy de Monterrey, incluso... Siempre lo he comentado que toda la semana para mi familia fue muy pesado ese partido. Porque además Monterrey también se jugaba la salvación. Totalmente, por ahí ya sabes, unos chistosos allá en Monterrey hablando a mi casa y le dieron el teléfono a mis papás amenazándolos de que cómo es posible, que Gerardo está, que si se iba a Monterrey, que iban a ir a mi casa. Total, no, nos fuimos a ese partido y lo jugamos bastante bien. Pero después viene todo el partido 0-0, 0-0, tuvimos por ahí oportunidades y viene una jugada en donde mandan un pase largo al Abuelo Cruz que le gana ahí un poquito la espalda al Morocho Velázquez, a Joaquín. Y es una virtud del Abuelo porque si fijas cómo centra él, centra de 3 dedos. Y viene cerrando el Alvin Pérez, ya no llega el Quino Hernández a cerrar. Y nos hace el gol. Y pues se cayó. Ahí seguimos peleando. Viene un buen gol de Gilberto Jiménez. Y nosotros en la cancha sentimos, ¿sabes? Que ahorita les vamos a hacer el 2. Porque ellas ya no querían nada. Y también se perdían los balones, ya no había recoger balones. Mohamed se tiró como 10 veces. Ahí haciendo tiempo. Y viene esa jugada famosa de Ubaldi, donde es un tiro de esquina, creo que por ahí Villic se levanta y Ubaldi a menos de 1 metro sin portero, en lugar de pegarle con la frente, le pega se puede decir así, con la mollera y la pone afuera. Y prácticamente se acabó ahí y sí nos dolió mucho, a mí me dolió muchísimo. Había muchos jugadores que sí sentíamos la playera, estaba Ruiz Esparza, Rivera, Velázquez, jugadores que sí sentíamos la playera y pues se consumó el descenso que sí nos dolió a muchos, muchísimo.
ahí hay una imagen que todavía sale, que salgo yo llorando. Pues se siente feo, se frustra uno porque uno quiere seguir en esto y la realidad es que un descenso es algo fuerte que no sabes lo que viene. En aquel momento, afortunadamente, el ingeniero compra otra franquicia y pudimos seguir acá, pero bueno, es la incertidumbre que da un descenso, ¿no? Ese partido contra Monterrey no se juega mal, ¿no? Pero no se logra el resultado. No se logra el resultado y la verdad creo que jugamos bastante bien. Y bueno, al mismo tiempo, no sé si te recuerdas, estaba jugando en México Celaya América, que bueno, todos pensábamos que iba a ganar América y no fue así. Y se nos complica a Monterrey y a nosotros, ¿no? Fue mi primero y el último que tuve, la verdad con mucha tristeza. Sí te pega durísimo porque pues obviamente a nadie le gusta perder y mucho menos ir a un descenso, ¿no? O sea, es algo muy, muy fuerte. Yo creo que era normal, no nos conocía porque él acaba de llegar. Como todo entrenador llega a un equipo y tienes que identificar a los jugadores. Pero en cuanto al trabajo, en lo personal, yo creo que lo hace muy bien. Tiene buenas ideas, era muy intenso. A lo mejor eso nos faltó, que aquí a lo mejor nos faltó esa intensidad y repito, a lo mejor nos faltó ese tiempo para poder entender la idea que él tenía en cancha. Pero a mí se me hacía un buen entrenador. El Puebla cerró el torneo con 13 puntos, producto de 3 victorias, 4 empates y 10 derrotas, otra vez en el último lugar de grupo y la tabla general. Con el último puesto de la tabla de cocientes estaba apenas 110 puntos en 102 encuentros en los últimos 6 torneos cortos. Un auténtico desastre. Si de algo sabemos los mexicanos, es de comida. Te invitamos a conocer una gran variedad de sabores y platillos en una serie de programas para chuparte los dedos. De lunes a viernes te invitamos a deleitarte con sabor mexicano por Puebla TV.